Hay una pregunta que me estuvo dando vueltas a la cabeza por mucho tiempo y está relacionada a este bicho de por acá. La pregunta es, ¿hay alguna forma de poder escuchar el sonido que emite una bobina Tesla? Y eso es lo que vamos a ver en este video. Bueno, yendo a lo básico, ¿qué es una bobina Tesla? La bobina Tesla, hay dos principales circuitos con los cuales uno puede crear una bobina Tesla. El original que hizo Nikola Tesla, que es bastante más difícil de manipular y de replicar uno en la casa, o el típico modelo de bobina Tesla con transistor, que el circuito se llama Slayer Exciter, es el que hacemos todos básicamente, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es una bobina Tesla? La bobina Tesla básicamente es un transformador que funciona con corriente alterna, pero con corriente alterna de muy alta frecuencia. En nuestra casa, en Argentina por lo menos, tenemos una frecuencia de corriente alterna de 50 Hz y bueno, una tensión de línea de 220 volts. ¿Qué ocurre en la bobina Tesla? Tenemos el bobinado primario, en el cual inducimos un voltaje, supongamos que de 24 voltios, pero esa bobina primaria tiene muy pocas vueltas en relación a la secundaria. Entonces, al inducir un pequeño voltaje en la bobina primaria, en la bobina secundaria se van a inducir voltajes mucho más altos. En la bobina Tesla que yo tengo acá, tenemos entre 3 y 4 vueltas en el bobinado primario. Sin embargo, en el secundario tenemos alrededor de 600, lo cual sube muchísimo el voltaje de salida. ¿Y qué ocurre con esto? Al tener unas tensiones tan altas y una frecuencia tan alta, se empiezan a generar campos electromagnéticos alrededor del espacio. Campos electromagnéticos que, al ser, bueno, corriente alterna, en el momento positivo de la onda, el campo eléctrico apunta para afuera, pero en el momento negativo apunta para adentro. Y estamos hablando de frecuencias de oscilación de arriba de 500.000 Hz. Es una locura. Y si tenemos una lamparita cerca, una lamparita o un tubo fluorescente, lo que ocurre es que los átomos del gas que está dentro de la lamparita se sienten excitados por este campo electromagnético que está alrededor. Y entonces, cuando el campo eléctrico apunta hacia afuera, las partículas del gas, las partículas positivas específicamente, dicen, bueno, sigo el campo eléctrico, me voy para afuera. Pero después pasa poquísimo y el campo eléctrico apunta para adentro. Entonces la partícula dice, bueno, voy para adentro. La partícula adquiere mucha energía y choca con las paredes de una lamparita. Esas paredes son de fósforo y se genera luz. Bueno, acá tenemos la bobina Tesla. La voy a poner a funcionar solamente con 12 voltios. Tenemos el foquito y lo enciende hasta una distancia de aproximadamente 30 centímetros. Muy impresionante. Pero si le subimos el voltaje, incluso llega a hacer chispa. No la voy a dejar funcionando con tanto voltaje. ¿Por qué? Porque tiene tanta polenta el campo electromagnético que emite la bobina Tesla que puede afectar a los dispositivos electrónicos. Hay muchos temas para hablar al respecto, pero la bobina Tesla es un circuito oscilador. Tiene una determinada frecuencia de oscilación que es constante. Una vez que vos la conectás a la bobina que arranca a andar, está circulando a una frecuencia que nunca cambia. Siempre es la misma frecuencia. Eso téngalo muy en claro. ¿Y cómo se puede medir la frecuencia en un circuito oscilador? Bueno, quiero que vean la siguiente imagen. Esta imagen
nos dice cómo es la frecuencia en un circuito oscilador. Un circuito oscilador básicamente es un inductor que tiene conectado un capacitor. Por el simple hecho de estar un inductor en serie con un capacitor, si le damos una corriente, va a empezar a oscilar. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven circuitos de bobina Tesla de transistor, de bobina Tesla circuito Slayer Exciter, acá voy a poner la foto de la mega simplificación del circuito de la bobina Tesla, van a ver que no tiene un capacitor en ningún lado. O sea, ¿y cómo carajo podemos medir la frecuencia de oscilación del circuito? Se necesitan dos cosas para poder averiguar la frecuencia de oscilación de un circuito LC. Primero es saber el L, saber cuál es la inductancia de esta bobina. Nos interesa la bobina secundaria, que es la que tiene más vueltas, cuál es su inductancia, y nos interesa una capacitancia. ¿Dónde está el capacitor? ¿Dónde está el capacitor? Bueno, lo importante es saber que un capacitor, digamos, son dos placas, donde si yo agarro y conecto un circuito y empieza a circular una corriente, en una placa se va a empezar a acumular carga. Supónganse que acá se acumulan cargas positivas y está enfrentada a otra placa, y en esta otra placa se va a inducir la carga contraria. ¿Por qué? Porque se quieren neutralizar, porque se atraen. Este inductor, al ser tan grande y tener tanta superficie, actúa como si fuese la primera placa del capacitor. Y esta placa del capacitor no está conectada a ningún lado, pero sin embargo, al haber tanto voltaje, que puede llegar a arriba de los 10.000 voltios, al haber tanto voltaje, es capaz de ionizar el aire. Hace un capacitor parásito con la tierra y con el aire, que eso es lo que nunca te explican en ningún video de la bobina Tesla. Y esa capacitancia parásita es la que nos genera la frecuencia de oscilación. Pero a ver, recapitulamos. O sea que si yo tengo mi circuito LC, ¿no? Que es este inductor conectado a un capacitor que no tenemos forma de medirlo, que depende a lo mejor de la humedad atmosférica, no estoy seguro si dependerá o no de la presión. ¿Cómo podríamos agarrar y medir la frecuencia de oscilación de la bobina Tesla si no tenemos los datos para meterlos ahí en la ecuación? Supongamos que tenemos aparatos convencionales, un multímetro. Queremos medir la frecuencia de la que oscila. El multímetro, 50 Hz te los mide, 60 Hz te los mide, 500.000 Hz, 1.000.000 de Hz no te los mide ni a palo. Y no solo eso, sino que es muy peligroso acercar el multímetro a la bobina Tesla, porque te puede generar corrientes en el circuito del multímetro y quemártelo. Así que, multímetro descartado. Pinza amperométrica, por mismos motivos, descartado. Un osciloscopio sigue siendo muy riesgoso para el osciloscopio actual medir la frecuencia de oscilación de la bobina Tesla. Una opción que me dijo un profesor de un laboratorio de física es usar un osciloscopio de válvulas de vacío, o sea, osciloscopios de hace, no sé, 50 años, y que ese sí te podría medir la frecuencia de oscilación de la bobina Tesla. O sea que es un re quilombo. Pero ¿qué cosa conocemos que emite frecuencias de más o menos esos rangos, de entre 500.000, incluso 1,3 MHz, o sea, más de 1.000.000 de Hertz, y que se puede no solo medir, sino escuchar? La radio.
Bueno, sin entrar mucho en detalle sobre cómo funciona la radio, los distintos tipos de radio, nos vamos a centrar exclusivamente en el tipo de radio AM, que significa amplitud modulada. Es una radio que emite señales a través del aire con campos electromagnéticos con una frecuencia que es constante. Yo tengo una radio que es a pila. La radio que yo tengo, ahora la voy a mostrar, tiene frecuencias de oscilación que puede medir entre 500 y 1,3 MHz. Si su bobina Tesla oscila en esas frecuencias, ustedes van a poder captarlo y recibir el que sería el sonido de la bobina Tesla. Ahora lo vamos a ver muy zarpado. Voy a traer la radio. Bueno, acá la traje. Esta es una radio Sony que de hecho me la dio mi abuelo y que tiene para elegir entre FM y AM. Las de AM, acá estamos viendo los números, bueno, por 100 kHz, que sería lo que nos interesa. La idea sería que para medir la frecuencia de oscilación de la Tesla, ustedes, bueno, encienden la radio. Estos escenarios, estos partidos. La ponen en AM. Bueno, se escucha muy mal. Pero funciona. Lo que importa es que vamos a ir buscando más o menos la frecuencia en la cual, si nos acercamos o nos alejamos de la Tesla, haga un sonido particular. Y es más, si acercamos y alejamos la mano, también tiene que cambiar el sonido. Y de esta manera vamos a poder encontrar cuál es la verdadera frecuencia de oscilación de la Tesla. Pequeño detalle, como vimos en la fórmula de acá, la frecuencia depende tanto de la inductancia como de la capacitancia. Y si tenemos nuestra bobinita hermosa y preciosa y podemos cambiar su capacitancia agregándole acá algo de metal, algo que le añada superficie. Yo tengo esto, que es literal una pelotita de plástico, pero cubierta con aluminio. Y al conectarla acá con la terminal, sube la capacitancia. Y al subir la capacitancia, como tenemos en el denominador, en la ecuación, digamos, ¿no? Que a mayor capacitancia baja la frecuencia. Y si acá encontramos una frecuencia de, qué sé yo, 200, pónganle, si le subimos, este cosito debería de bajar, supongamos a 170, a 160, eso lo vamos a medir. Pero para ir cambiando la frecuencia y saber si tenemos que buscar para frecuencias más altas o más bajas. Si yo la prendo, prende la luz por supuesto, y ahora estamos sintonizando más o menos en 1 MHz. Pero si nosotros vamos variando, llegamos a una frecuencia en la cual hace mucho ruido. Y no solamente que hace mucho ruido, que podría hacer ruido en alguna otra frecuencia, sino que si yo acerco la mano,
Bueno, parezco medio boludo, pero si acercas la mano y alejas la mano, realmente te cambia el sonido. Vamos a usar ahí de vuelta. Y es más, si yo ahora le agrego este casquete de metal acá en la punta, ya deja de hacer el ruido que hacía antes, y para hallar la frecuencia vamos a tener que seguirla buscando, pero ahora para abajo. Y ahora está más o menos en... Si antes estaba más o menos en 900 kHz, ahora está más o menos en 700, 720 kHz. Alucinante. Es impresionante la distancia también a la que se escucha, porque ahora estamos acá nomás de la bobina. Pero acompáñenme. Vamos a bajar. Bajando las escaleras. Y recién cuando tenemos todo el techo encima, se deja de escuchar, pero se sigue escuchando un poquito el ruido.